Buenas noches, mi nombre es María Isabel Ezama Rodríguez y yo les voy a debatir los temas de la genética. Entonces vamos a tomar como punto número uno lo que es eh, la célula, las macromoléculas que la componen y su relación con los ácidos más importantes, que son el ADN y el ARN, es decir, los ácidos desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que son los componentes ácidos del núcleo de la célula y a partir de las cuales obtenemos el código genético, gen o genoma, y que puede ser la unidad de herencia o bien que contiene las características o elementos hereditarios. Es capaz de cambiar o mutar de acuerdo a un orden lógico de unidades monoméricas hasta formar un polímero o macromolécula llamada nucleótido, el cual es muy importante para cumplir las funciones biológicas. Es decir, que los nucleótidos son la base estructural de los ácidos nucleicos y esto ocurre a través del proceso de transcripción y transducción celular. Bien, se sabe que el proceso de la duplicación del ADN se da porque el ADN tiene, en este caso, dos hélices en las cuales tienen nucleótidos y que los nucleótidos son segmentos del ADN compuestos, por ejemplo, en el caso del ADN, pues tendrá la citosina, la guanina, en este caso tendrá eh, timina y en el caso del ARN, del ácido ribonucleico, va a tener lo que es el uracilo. Bueno, se sabe que cuando inicia el proceso de duplicación del ADN, las hebras se rompen. Esas hebras tienen cierta información genética o código genético y que se toma un fragmento de él y que el ácido ribonucleico, en este caso mensajero, o una enzima, ajá, polimerasa, lo que hace es fragmentar esa cadena, esas dos hélices, se queda con un fragmento, lo lleva hasta donde está en este caso el citoplasma, ajá, y empieza la síntesis de proteínas. Bien, el tema que vamos a abordar hasta este punto es la alteración de la genética, la alteración del orden de esos monómeros que forman los nucleótidos que conforman, en este caso, al gen. Y bueno, hay dos puntos de vista. El primero es a favor y el segundo es en contra. Bueno, considerando estos principios básicos de la genética, quiero iniciar con primero qué es la clonación. Entonces, por lo que entendí, en este caso, la clonación es el proceso mediante el cual se consiguen individuos idénticos. El primer microorganismo que fue clonado fue la oveja Dolly. Fue el primer ser clonado, se le sacó una copia idéntica de un organismo adulto, partiendo de las células diferenciadas. Son células no reproductoras, células somáticas. ¿Cómo se consideró esto? Bueno, pues porque se sabe que el organismo está formado por células y que las células tienen información en su núcleo, perdón, de cómo es todo el organismo. Así que todas las células del organismo, al duplicarse, pues llevan la misma información. Así todas las células de nuestro organismo pues van a dar una información exacta de todo el organismo. Bueno, pues en los laboratorios se extraen este tipo de células, se separan y se pueden reproducir fuera del organismo, dividirse y generar nuevas células. Y bueno,
Entonces, para la clonación se hizo lo siguiente. Se requirieron células diferenciadas a partir del adulto. Bueno, si se quiere, por ejemplo, producir células de tejido, pueden crecer fuera del individuo, pero solo dan células como ellas, de tejido y no de todo el cuerpo. Entonces, las células diferenciadas tienen todos los planos que contienen información especializada y pues ya al ser adultas y al estar lejos del proceso embrionario, es difícil para ellas recordar cómo hacer un ser vivo. Entonces la clonación tomó una célula vivenciada, es una célula mamaria, en este caso que era de la oveja, y se transfirió su núcleo. Es decir, se le quitó su núcleo y se trasladó a un óvulo al que se le había previamente eliminado su núcleo. Entonces, el citoplasma, en este caso, de dicha célula que es el óvulo, proporcionó a la célula diferenciada el entorno apropiado que hizo que fuese capaz de reprogramar, de recordar, en este caso el programa embrionario, y transformarse en un embrión. Bueno, pues este embrión se trasplantó a una abeja madre de alquiler y se obtuvo una copia idéntica a partir del organismo adulto. Ahí que dentro de los puntos a favor de la clonación, sí, pienso que es buena, por ejemplo, para preservar algunas características específicas de un organismo vivo. En este caso, estamos hablando de la oveja original. Esa oveja original fue obtenida por un proceso que se le llama em, era un transgénico, ¿no? Entonces, un transgénico es una especie en el que se le dan ciertas características, ya sean positivas o negativas, del individuo, en este caso que fue la oveja. Entonces puede ser de la misma, de diferentes especies, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el pelaje, ¿sí? El pelaje, la consistencia de la carne, el tamaño, el color, ajá. Entonces, esta oveja fue obtenida de manera transgénica. Bueno, este proceso del mecanismo del transgénico es muy complejo, es tardado y el producto que se obtiene es muy pequeño, o sea, son muy pocos, ¿no? El número de especies que se obtienen. Por tal motivo, se decidió, una vez que la oveja estaba adulta, tomar una porción de su mama, extraer la célula, a la célula extraerle el núcleo colocarlo en el citoplasma, en este caso de un óvulo que se le ha extraído su núcleo y el citoplasma lo albergó y entonces núcleo recordó cómo generar el embrión y entonces es así como se formó la oveja Dolly. Bueno, hasta aquí en cuanto a las especies, en este caso para los animales o las plantas, yo considero que estoy a favor, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos, por ejemplo, carne de una determinada calidad, una planta con ciertas características, por ejemplo, ya sea para eh, tener medicamentos, ¿no? Con ciertas características a lo mejor podemos decir que podemos direccionar uno de los componentes que va a ser la sustancia activa, pues para formular, por ejemplo, un fármaco, un medicamento, ¿no? O sea, yo ahí estoy a favor en cuestión de plantas y animales, ¿no? Pero siempre y cuando tengan un lado positivo. En el caso, por ejemplo, ya de llevarlo a cabo, que estas investigaciones sigan adelante, sí me genera a mí, por ejemplo, cuestionamientos de ética, de miedo, tal vez de alguna esperanza para algunas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no?
o mortales, por ejemplo, como el cáncer, la diabetes, el mismo COVID-19. Bueno, también gracias a todas estas investigaciones se han sintetizado, por ejemplo, hormonas artificiales. En este aspecto, yo sí estoy muy, muy a favor en el sentido positivo, porque soy una consumidora, ¿no?, de hormonas artificiales para curar una enfermedad, por ejemplo, en este caso de mi hijo. Mi hijo tenía un padecimiento de lo que es las alergias al medio ambiente. Si llovía, se hacía sol, ¿no? Si se descalzaba, él siempre presentaba alergias y las alergias eran del tipo gripales, ¿no? O sea, se presentaba una gripe. Un día acudí con un médico y el médico le colocó 40 vacunas y esas vacunas tenían hormonas. Entonces me dijo el médico, mira, estas vacunas contienen hormonas de chiva. En el original, en el original se extraían de la chiva, actualmente se obtienen de manera sintética. Entonces, bueno, estoy a favor porque hizo un cambio total, ¿no? En el pequeño, el médico me dijo, tiene 8 años, has pasado 8 años de tu vida pegada a medicamentos, nebulizadores y demás, y a partir de hoy, este niño va a llevar una vida normal, ¿no? Efectivamente, acaba de pasar, bueno, ya llevamos 2 años de pandemia, de COVID, y él en absoluto, cero alergia, cero bronquios, cero pulmones, o sea, está muy saludable. O sea, en ese aspecto, yo sí considero un punto a favor de lo que es, puede ser la clonación, como ya les he comentado, enfocado hacia, por ejemplo, la obtención de ciertas hormonas, ¿no? En el caso de la síntesis de la insulina, digo, pues también es algo muy beneficioso porque permite a las personas pues llevar una vida pues, mucho más agradable, ¿no? No sentir tan de lleno la enfermedad de la variación de la insulina. Y en el caso, por ejemplo, de estas investigaciones, pues a mí también me gusta porque, o bueno, estoy a favor porque, pues gracias a ello ya tenemos el genoma humano y pues podemos de alguna manera controlar algunas enfermedades crónico-degenerativas. Tal es el caso, por ejemplo, del tratamiento de las células madre, que hoy día, por ejemplo, hay tratamientos en la médula ósea para las personas que tienen cáncer y bueno, algunas logran salvarse, logran vivir, ¿no? Bueno, pero también tenemos la parte en contra. Entonces nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Es bueno modificar al hombre? ¿Podría llevar esto al racismo? ¿Podría originar catástrofes, guerras y pandemias como las que estamos viviendo? Es decir, ¿será el hombre quien decida el futuro? Bueno, la epigenética se contrapone. ¿Por qué? Porque ella dice que aunque seleccionáramos en este caso los nucleótidos adecuados para, no sé, generar un superhombre, ¿no? Un superhombre superdotado. Ellos han hecho estudios desde el Holocausto, ¿no?, que afirman que, por ejemplo, yo puedo traer una herencia, en este caso, de mi bisabuela o de mi abuela, ¿no? En un momento de estrés, en un momento de carencia, por ejemplo, si sufrió ella de hambre, mi abuela, yo lo puedo heredar, ¿no? En mis genes. Entonces, así sea que se seleccione las mejores características, en este caso de los nucleótidos, y se combinen y se genere el superhombre, pues se va a arrastrar, ¿no?, con ese problema, ¿no? En el caso de los genes. Y por otro lado, la epigenética también comenta que no solo es la parte natural y genética, sino de las circunstancias que hoy día estamos viviendo. Por ejemplo, la parte medioambiental, ¿no? O sea, puede que sí tengamos un super ser humano, pero si actualmente
no hay comida, no hay agua limpia, la oxigenación, es decir, el oxígeno que está presente en el aire no es el adecuado, pues entonces el hombre, superhombre generado gracias a la modificación genética, podría padecer de ciertas enfermedades.